Hola a todos, bienvenidos. Estamos en Inews en una entrevista nueva desde las instalaciones del Mutantec aquí en La Loma. Y estamos muy contentos porque hoy estamos con una persona que realmente ha tenido chance como de mover no solo su obra, pero también su mensaje alrededor del mundo. Estamos con Jorge Bordelo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Quiero empezar platicando contigo porque cuando leí un poco de ti, me llamó mucho la atención de entrada como tu formación académica. O sea, como estudiaste relaciones internacionales, pero también bibliotecología, que parecería como dos mundos completamente opuestos en apariencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué momento entró el arte en tu vida? O sea, como... Pues entró antes de las dos carreras mencionadas. Okay. O sea, mi abuela era una titiritera famosa de aquí de Tlaxcala. Sí. Y desde niño empecé a trabajar con ella, ¿no? Ella tenía como muy pocos límites con respecto al trabajo infantil. Y desde los 7 años empezaba yo a trabajar en fiestas infantiles de niños de mi edad, digamos, ¿no? Manipulando. Sí, como titiritero, ¿no? Aparte de eso me enseñó a pesos los principios de construcción, ¿no? Que podría ser como unos principios de escultura, ¿no? Dibujo, hasta ella me enseñó a trabajar con semillas, ¿no? Con pintura, con formatos grandes, etc. Que hasta la fecha lo hace, ¿cierto? Como, Sí, o sea, apenas vi en Instagram que sigue subiendo como, ¿cómo se le llaman? Esculturas como hechas con semillas. Sí, no sé qué nombre va a ser su nomenclatura cultural, pero okay. Sí lo sigo haciendo. Y pues ya después esas carreras fueron más bien como caprichos, como de qué me gustaría aprender de qué cosa, porque en realidad no terminé ninguna. De relaciones internacionales me interesaba estas nociones básicas de geopolítica internacionalista, globalista, y de bibliotecología me interesaba específicamente la catalogación, conservación y utilización de archivos y preservación de archivos. Entonces, digamos que con eso complementé la carencia como de formación profesional en las artes, como handpicking ciertos temas, ¿no? Que me interesaban o que necesitaba yo conocer mejor. Cuando te decides como abordar alguna temática en tus proyectos, ¿cómo es? Porque de pronto estaba leyendo un poco y veía que tienes un proyecto que hace una especie de análisis, una crítica también, como plasmas las ideas alrededor del uso del agua aquí en Tlaxcala, ¿no? Pero también tienes proyectos que son extremadamente globales, extremadamente como del mundo. ¿Cómo te vas decidiendo a meterte en esos proyectos? Pues en un principio por inquietudes personales. Okay. Digamos, esto me preocupa o me afecta, ¿no? En segunda instancia, por quién comisiona el trabajo, ¿no? Okay. O sea, hay proyectos que, por ejemplo, de video, que pueden estar comisionados por una organización internacional, entonces tienen que estar un poco, creo que deben ser un poco menos herméticos en el sentido de su localización, de su geolocalización, del acceso a su información en ese sentido, y las otras, como si es que la Secretaría de Cultura de aquí, pues necesariamente se va a interesar más por algo local, ¿no? Entonces, pues más o menos cuando sientes que quieres ganar algo, le avientas la temática correcta, ¿no? Claro. La que sabes que al que el patrón le va a gustar, ¿no? En tu carrera, ¿en qué momento te decides como brincar a lo audiovisual, a los videos, como el tipo de trabajo? Pues mi papá era un funcionario de alto rango del PRI local. Se dedicaba a las comunicaciones visuales y a la comunicación social en el gobierno del estado, en el DIF, en el ayuntamiento, en el gobierno, en el congreso, etc., ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de su carrera política, acumuló un archivo vasto, organizado y muy peculiar, que yo les llamo de información y propaganda, que cuando murió durante la crisis de la influenza me heredó, prácticamente organizado, ¿no? Entonces, en ese entonces yo ya me estaba muy interesado en el collage, en la apropiación, en el montaje, ¿no? Lo que le digo como el transvestismo de la historia nacional, y tenía muy poco equipo, ¿no? No tenía cámara, no tenía muchas luces de cómo
como hacerme pronto de algo así, pero sí de que quería empezar a cortar y pegar video, ¿no? Entonces empecé a digitalizar el archivo de mi papá y empecé a hacer audiovisual. Eso fue a la par de que empezaste a utilizar, por ejemplo, vi algo en tu Instagram que hay unas, en tu Instagram o en tu página oficial, estas imágenes como membretadas de La Bastida, o sea, desde ahí empezó. Ándale, sí. Ese por fue ejemplo, como él fue el director de campaña de La Bastida en el 2000, okay. ¿no? Entonces, pues parte del archivo es un bonche así de unas hojas membretadas muy bonitas, serigrafiadas al estilo de los 2000 muy bonitas, en los que hago dibujos como homoeróticos, sí. aludiendo a esta campaña como de odio, pero también que me pareció muy chusca, que había alrededor de La Bastida del que sugerían que era homosexual, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasaría? ¿Qué dibujaría La Bastida, no? ¿Qué garabatos pondría en su papelería? Y eso es como esa suerte de collage que salió. En ese tipo de chamba o de trabajos o proyectos hay mucho humor, pero también hay transgresión. O sea, hay mucha crítica, también hay mucho análisis. ¿Cómo fuiste generando esa habilidad como de hacer eso sobre lo que ibas encontrando en tu camino? Pues yo creo que aprendí lo que no quería hacer yendo a la escuela católica toda mi vida y a escuelas privadas toda mi vida. Y esa noción como de culpa y de regaño y de adoctrinamiento y de sermón me parecen muy aburridos, a pesar de que creo que hay cosas muy importantes de cuáles hablar, ¿no? Entonces, con esa sobreinfluencia católica que hubo en mi vida, y con esa digamos como miedo que es tan tlaxcalteca en la producción cultural, ¿no? Como, ay, aquí me voy a hacer enojar, no se vaya a enojar mi maestra, no se vaya a enojar mi maestro, no se vaya a enojar fulanito. Entonces siento que como esa sátira, ese como deseo por el humor, me parece una estrategia mejor, ¿no? Como sí. Porque que un adoctrinamiento tan que precisamente es, por ejemplo, que era lo que no me gustaba de mi papá, ¿no? Que se dedicaba a la propaganda, ¿no? Entonces no estoy interesado en hacer contrapropaganda, ¿no? Cuando tu trabajo se empezó a mover por el mundo, o sea, he visto que has tenido como en exposiciones colectivas, has estado en Japón, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, por todos lados. ¿En qué momento empezó de tu carrera y cómo lo fuiste desarrollando? Es un comentario como súper cliché, pero y probablemente como que requiere de muchísimo contexto para que no suene prejuicio, pero creo que fue cuando me fui a Tlaxcala, okay. ¿no? O sea, cuando dije, bueno, ya, o sea, estando aquí, creo que estoy muy preocupado como por producir, como por crear proyectos que en ese entonces eran como una cosa súper nueva, autogestivos, no te estoy hablando de hace 12 años, de espacios independientes que ahora ya tienen esta categoría en el FONCA, ¿no? Entonces trabajaba mucho para la carrera de otras personas que al final de cuentas ni les interesaba ni lo querían, ¿no? Entonces dije, no, pues al diablo, voy a aventurarme a volver a estudiar, que fue cuando me inscribí a la UNAM a bibliotecología. Y fue cuando empecé a aplicar como a becas a las que antes no tenía acceso, precisamente como por no tener contacto como con el sistema del arte más engranada y engrasadamente. Y pues ya, ¿no? Es como que te abriste al mundo cuando saliste de esta burbuja, más bien, o sea, como... No, yo creo que más bien la misma hambre, el mismo sistema cínico que es el sistema cultural y artístico, dice, bueno, este güey cumple una cuota como de provincia, es un artista contemporáneo, pero lo tenemos aquí, literalmente en la ciudad, ¿no? En la colonia de aquí al lado, ¿no? Entonces siento que hay muchas cosas que favorecen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siento que aunque mi solicitud siempre dice en Tlaxcala, porque nací en Tlaxcala, claro. En realidad el sistema del arte está muy al pendiente de donde estás viviendo, ¿no? Y fue en Ciudad de México donde mi carrera empezó a repuntar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo detrás de tu producción artística relacionada al VIH? Uh-huh. ¿Cómo surgió? Y de pronto es interesante porque es también una crítica, o sea, es un planteamiento muy honesto, muy crudo, pero está bien chido. Pero ¿cómo surgió?
Pues tu surgió interés. con mi propio VIH, ¿no? O sea, creo que al mismo tiempo que los otros temas, o sea, no me interesan hasta que no se me presentan, Claro. ¿no? En realidad yo no soy de estos artistas como misioneros, así como voy a ir a Oaxaca y me voy a relacionar con con tal comunidad y tal comunidad, o soy persona heterosexual blanca y ahora he decidido que quiero hacer un documental sobre personas trans, ¿no? En realidad, o sea, si las cosas no vienen a mi puerta, básicamente realmente no las tomo, ¿no? En cuestión de tema. Entonces, lo mismo pasó con el VIH cuando me tuve que enfrentar a él y empezar a explicármelo de una manera distinta a la del sistema de salud. Claro. Y la única manera en la que yo me puedo explicar las cosas a través de una investigación artística es cuando pasó eso, ¿no? Cuando la producción seriamente empezó. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del mundo del arte en tus inicios a este momento? Pues antes creía que si eras muy insistente, trabajabas mucho y reunías méritos, te iba a ir bien, ¿no? Y ahora creo que otras cosas, ¿no? Que se requieren de muchísimas otras cosas, incluso cuando no me ha ido mal, sí. ¿no? Creo que de reunir otras características me iría mejor, indistintamente de el trabajo, el mérito y el tiempo que he invertido en mi carrera, ¿no? Entonces, sigo creyendo que es un sistema voraz y personal, pero por alguna razón útil y necesario, ¿no? Sí. ¿Hay alguna disciplina del arte que aún te falta y que tengas interés como por abordar? Porque veo que, o sea, le das a muchas cosas. O sea, hay producción de videos, hay escultura, hay fotografía, o sea, hay muchas cosas en realidad. ¿Hay algo que te falte que aún sientas como cierta necesidad de abordar? Sí, performance, yo diría, porque tengo desde que era estudiante de arte, digamos, cuando empezaba a tomar diplomados y talleres y eso, cuando se presentaba la oportunidad de tomar un taller de performance siempre me saltaba. Por alguna razón, desde hace 15 años tenía yo un prejuicio con él y lo tengo todavía, a pesar de que he visto muy buen performance, he estudiado muy buen performance, he colaborado con performance, con teatro, en otros rubros, ¿no? En escenografía, en video, lo que sea, ¿no? Pero por alguna razón creo que no hay cosa, yo no sé lo suficiente como para no tenerle demasiado miedo al cliché o a la vergüenza, que es algo que no tengo con el resto de mi trabajo. En realidad no me interesa no me importa hacer el ridículo con los demás, ¿no? Pero haciendo un performance y de repente estar ahí arriba y darme cuenta que estoy haciendo lo mismo de lo que me he burlado todos estos años, sería lo más terrorífico para mí, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Probablemente por eso, ¿no? ¿Consideras que tu trabajo tiene algo que ver con este movimiento queer? ¿Te identificas con este movimiento o es algo que más bien ves a la distancia y tú te enfocas en tu chamba? No, está bien, o sea, yo creo que es una categoría. Yo creo que más que asumirlo como una identidad y decir yo soy queer o me identifico como una persona queer o Q, pues, sí. Creo que es una categoría académica en muchos casos, cultural en muchos casos, identitaria, pero probablemente más en el norte global de lo que siento que aplica aquí, ¿no? O sea, personalmente, cuando era adolescente decir gay era una cosa súper tabú, ¿no? Y aún así como sucedió, ¿no? Como que rompí esa membrana. Y en realidad siento que la categoría no hubiera ayudado. El nombre que tenían para mí era otro, ¿no? Era puto, joto, maricón, lo que fuera, ¿no? Entonces, independientemente de si hay un término más complejo para sociabilizar la identidad, creo que más bien es algo que ha funcionado en Estados Unidos para llamar mi trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que los curadores gringos dicen como el artista queer latinoamericano, mexicano, ¿no? Y que son categorías todas ficticias, con cierto grado de realidad, con cierto grado de ficción, pero que al final de cuentas ayudan a describir más el trabajo de uno que hace una radiografía de su identidad, ¿no? Creo yo. ¿Cuál es la parte de producir o de tu trabajo que más te nutre o te llena? O sea, ¿en qué te ves más feliz cuando te pones a producir o a crear? Terminar mi trabajo y verlo exhibido.
creo que es lo más satisfactorio, ¿no? O sea, hay proyectos que requieren como cierta paciencia, cierta acumulación, ¿no? Hay proyectos que salen como una eyaculación precoz, ¿no? O sea, como con poco estímulo ya están así circulando. Pero a mí personalmente me frustra mucho o sea, producir algo, escribir algo y que se quede ahí, ¿no? Que se quede en algo hipotético y no en algo concreto, ¿no? Entonces, ver la reacción, o sea, suena muy mamila, pero cuando ves la reacción de las personas, sabes si valió la pena, ¿no? Si valieron la pena esas horas estando editando como idiota en el sol, porque no se te ocurría moverte a la sombra, y esas horas poniendo semillas a lo güey y cargando una pintura gigantesca hasta Oaxaca, ¿no? Es cuando dices, bueno, o sea, al final de cuentas la paga siempre es como tablas, ¿no? Nunca hace uno riqueza de esto, incluso cuando logra hacer dinero, pero sí, diría que es eso, como la satisfacción de llevar a conclusión un proyecto que para mí es socializar. ¿Tú crees que todos los artistas consumen arte constantemente? Sí, sí. O sea, aunque a veces el equivocado, a veces uno muerto, a veces uno aburrido, a veces uno académico, a veces uno anquilosado, a veces uno chauvinista, pero sí, ¿no? Siempre están, o sea, siento que no podremos apelar como a la ficción del arte si no pues estuviéramos abonando a la ficción del arte, ¿no? Si no estuviéramos colaborando en su significación constante, ¿no? Entonces, el consumo es ¿En dónde sueles ahora consumir arte? Pues donde se presente la oportunidad, ¿no? O sea, si estás en una ciudad distinta, okay, o sea, es el mejor momento para ver arte local o internacional, depende de qué tipo de ciudad sea, ¿no? Si es una ciudad chiquita o una grandota. Lo que me llega lo que llego a ver de mis amigos, de mis contactos en redes, ¿no? De libros que persigo, ¿no? De exhibiciones que también llego a perseguir, ¿no? Pero sí, eso, ¿no? Los rótulos en arte, ¿no? Los supermercados son arte, los puestos de verduras son arte, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha, como fuente de consumo cultural, ¿no? ¿Cómo te ha tocado experimentar en algún momento algún tipo de choque generacional con los que fueron tus maestros de arte o con tal vez los que están empezando? ¿Lo has experimentado? Sí. ¿Por tus narrativas como por lo que...? Sí, todo el tiempo. O sea, cuando llegué a tomar por una estúpida razón y fue una decisión muy mala, clases en unos talleres de iniciación que había antes aquí, en realidad lo único con lo que me topé fue con un encasillamiento y una envidia por la juventud que no he visto en otro lado, ¿no? Entonces yo a los maestros de arte más bien los odio en general, ¿no? Porque creo que no sé, no reconozco su autoridad por empezar y yo creo que ellos se dan cuenta también, ¿no? Sobre lo virtual, ¿cómo vives y cómo proyectas tu arte y tu trabajo en este mundo virtual en el que pues, todo se mueve así? De una manera muy mediocre y muy malograda. Fíjate, sí, o sea, sí, siento la presión de tener una cuenta de Instagram y mantenerla activa porque... Y alimentándose todo. Ajá, porque pues, vaya, pareciera que un requisito, ¿no? Pues, como para afirmar la existencia como artista profesional, indistintamente tenga 0 seguidores, como yo. Pero, sí, ¿no? Esa es mi experiencia. Un checklist de una rutina a lo largo del año, ¿no? Que hay que cumplir. Y sobre presentar tu trabajo en real, ¿qué experiencias chidas te has llevado como de moverlo alrededor del mundo? O sea, como amistades, no sé, como experiencias como tal. ¿Te ha tocado? Sí, pues sí, o sea, creo que la experiencia de presentar mi trabajo, aunque sea digital, como sí, claro, porque es video, digamos. Sí. O sea, en realidad no viajas con el video como viajas con una pintura, sino que pues nada más llegas, te sientas y lo proyectan. Pues creo que ha sido lo más padre, ¿no? O sea, porque en realidad aunque
He participado en exhibiciones con pintura, con dibujo, con instalación, con fotografía. En realidad, donde me ha ido bien y donde están interesados en verme, o sea, en invitarme al mismo tiempo que se presenta mi obra es con video, ¿no? Entonces, indistintamente de si es en el rubro de la apropiación, de lo queer, del VIH, creo que ha sido un pegamento social muy bueno con el que he podido hacer comunidad internacional, local, nacional, que tal vez en otros rubros siento mucha competencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo supe que estuviste involucrado en algún momento aquí en el estado en la apertura de una galería? ¿Cómo fue para ti? Extenuante y padre, pero en general muy cansado. O sea, seguramente eso no ha cambiado, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se aventure a tener un proyecto así es muy cansado. Creo que ahora el formato es más padre, creo que ahora ya se tiende más a abro mi estudio y tengo un cierto grupo de gente y aprovechamos para hacer de eso una oficina y tener un centro de operaciones y para recibir a alguien, ¿no? Pero no, entonces como me sirvió mucho para darme cuenta cómo era el sistema del arte, de una manera como un curso intensivo de cómo funcionan las becas, que les entregaron un reporte al FONCA, etc. Y para darme cuenta que no quiero volver a trabajar para la carrera de nadie más en mi vida, ¿no? Es para yo creo que lo que me dejó el espacio independiente. Cuando te decides y ya tienes como un tema alrededor, ¿cómo es el escenario o el contexto como en lo personal o en tu privacidad tal vez para que te decidas a crear, que escuchas música? ¿Cómo te decides? O sea, ¿qué haces cuando crees? Pues compro material y si no tengo dinero no compro material, así que si no tengo dinero no hay proyecto. Así que primero diría que necesito primero saber que está pagado el proyecto, okay, de alguna manera u otra, ¿no? Después haría una lista del material que necesito y lo compraría. Y empezaría con bocetos, ¿no? Y yo creo que para conseguir todo esto, primero empezaría por un título, ¿no? Mi proceso creativo empieza con una idea. Es lo primero que te relacionada con un título, sí, ¿no? O sea, creo que el boceto, la cabeza de decir, quiero hacer un video de 2 canales en cañón para una galería, asociado con un título, me da ya un boceto bastante generalizado de lo que quiero lograr, ¿no? ¿Tú sientes que tu chamba, tu producción artística, es mejor recibida fuera de Tlaxcala que en Tlaxcala? Sí, definitivamente. ¿A qué crees que se deba eso? Que en Tlaxcala me conocen personalmente. Okay. Y eso, ¿no? O sea, creo que en Tlaxcala la pauta para las relaciones artísticas y culturales es demasiado personal, es demasiado íntima, es casi doméstica, y yo no soy así. Me funciona muchísimo más. Hola, sí, nos vemos en una semana, te presento lo que llevo, firmamos un deadline, ya llega el deadline, aquí está ya que el trabajo esté terminado, podemos darnos besitos y amarnos probablemente y corroborar que somos compatibles así como sospechábamos a la hora de trabajar, y no al revés, ¿no? O sea, un requisito es que primero tenemos que compartir hasta la taza y después ya ver si podemos colaborar, ¿no? Y pues que después de un tiempo también dejaron de invitarme, ¿no? O sea, hay solo cierto número de veces que le puedes decir a alguien que no, ¿no? Y entonces creo que eso también. ¿En algún momento de tu carrera te importó como la falta de como apertura a tu chamba local, tal vez, en lo local? No, porque no creo que tampoco hay una cerrazón, ¿no? O sea, no es como que
por no tener relaciones personales con los artistas locales, no he dejado de tener agencia. O sea, si tengo que hacer una exhibición porque la prometí al PECDA, la hago y ya, punto. ¿No? Entonces, no. ¿En qué andas? ¿En qué planes? ¿Tienes algún proyecto pendiente o que estés trabajando? Sí, pues un video que nos tomó toda la vida, a mi pareja y a mí, hacer, que era la cosa más sencilla, pero por el formato que era muy testimonial, en la noción de la historiografía oral, y no sin experimentar lo que sea, nos fue un poco difícil terminarlo. ¿Por el registro? O sea, como por... Ajá, por saber qué hacer, qué decir, ¿no? Durante hora y media, ¿no? De qué llenar hora y media de video. Eso, un proyecto de semillas con el que he estado trabajando los últimos años y quiero seguir acumulando y posiblemente el próximo año presentar formal y grandiosamente. Y ya, eso. Hace, no recuerdo cuántos años, que en el Teatro Xicoténcatl tuve la oportunidad de ver como una entrega como de apoyos de estos que de Fonca o de ese tipo. Y te recuerdo particularmente porque como que en la foto general levantaste un letrero. Sí, ¿no? Y es como, siempre me llamó mucho la atención. ¿Me puedes dar un poco de contexto ahí? Como que, ¿qué pasa? ¿No? O sea, como... Es que ese año era el gobierno del estado, a través de todas sus instancias, estaba celebrando una fiesta, una especie de fiesta estatal, a propósito de los 500 años de la conquista, que ellos llamaron eufemísticamente, de la manera más insensible e ignorante, encuentro de dos culturas, ¿no? Así de, sí, güey, no mames, ¿no? Cuando chocan en la calle dos coches, en realidad nada más estaban conociendo dos personas, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto obtuve una beca del PECDA y hubo una apertura increíble, inaudita, padrísima en el Museo de la Memoria, que está administrado por el Colegio de Tlaxcala y el Archivo, para hacer una exhibición ahí, después de 7 años que no habían tenido una exhibición de arte. Entonces yo me sentí muy envalentonado con mi investigación y mi seguridad y todo eso. Y no me acuerdo si me iban a pagar o no sé por qué estaba yo en la ceremonia. Supongo que me iban a pagar o me engañaron que me iban a pagar, si no hubiera estado yo ahí sentado. Y dije, seguramente van a salir con sus mamadas de los banners de 500 años y lo que sea, ¿no? Entonces me preparé una pancarta que decía fue conquista y me puse hasta atrás y la puse. Y como nadie estaba viendo hasta atrás, y los fotógrafos les maman ese tipo como de disrupciones que destaquen en la nota. Pues sí, ¿no? Nadie se dio cuenta hasta que vieron la fotografía y yo ya me había ido, ¿no? Entonces salió muy bien todo. ¿Hubo algún tipo de represalia? No, o sea, es curioso porque hay todo este miedo del que hablé un poquito al inicio, que es como de qué me va a pasar, de qué me van a censurar, nada, o sea, yo soy la muestra de que no hay una Gestapo de la cultura en Tlaxcala que te va a cerrar las puertas afuera de Tlaxcala y dentro de Tlaxcala, ¿no? O sea, no pasa nada si le contestas a tu maestra, ¿no? No pasa nada si no reconoces tu autoridad y si te parece que en realidad no sabes suficiente, ¿no? Es completamente válido y no creo y tan seguro estoy de que no saben de la escasa agencia que tienen y de la poca experiencia que tienen, que ahí están, ¿no? O sea, ahí se quedaron sosteniendo la puerta imaginaria a no sé dónde, así que a qué galería, a qué museo, a qué beca, ¿no? Pero ahí está. Siempre que tenemos invitados, tal vez también parece un poco cliché, pero les preguntamos si tienen algún consejo como para personas que están iniciando, algún consejo práctico que le pueda dar como a gente que está iniciando o tiene interés en meterse en estas zonas del arte. Sí, que gasten el menos dinero posible mientras estén empezando, ¿no? O sea, yo creo que pareciera que tienes que tener cierto equipo, cierta
que tus cosas se tienen que ver de cierta manera para estar en cierto lugar, ¿no? Es decir, si no tengo esta cámara no puedo ser tiktokero, ¿no? Y digo, bueno, pues tal vez no es tu momento para ser tiktokero y dentro de 10 años cuando TikTok ya no existe, estés preparado para otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, creo que sería eso, ¿no? O sea, mi especialidad es la edición de video. Y yo siempre digo que en la edición se contrastan las pretensiones de la producción. Entonces yo creo que uno siempre debe verse como un editor, siempre contenerse, siempre economizar, siempre decir, si esa luz la puedo comprar o puedo poner uno de 50 watts, ¿no? Entonces diría eso. ¿Qué es lo más valioso que descubriste de ti mismo en todo el tiempo que has hecho arte? Que por muchas veces que me equivoque, a veces tengo razón y por esas veces vale la pena insistir y reconocer que uno puede estar equivocado y probablemente equivocado, ¿no? O sea, pero eso, como tener confianza en mí, ha sido algo que me ha acompañado desde el principio de mi carrera, que ha sido uno de los problemas como de las trabas de mi carrera también. Sí. Pero es algo que no cambiaría, ¿no? O sea, como falta de pavor a decir yo estoy preparado para eso, creo que es algo que a nadie le hace falta, ¿no? Totalmente. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales o tu página oficial? Jorge Bordelo en todos lados. Instagram. No, nada más en Instagram, yo creo. ¿Tu página oficial sigue? Sí, es coarco.org, _ Jorge Bordelo. Pues muchas gracias por la plática. Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista. Acuérdense de visitar las redes sociales de News y de Jorge Bordelo. Le agradecemos de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. De tu tiempo. Y nos vemos pronto. Bye.